Hola a todos. Bienvenidos a este rincón mágico donde a través de cuentos exploraremos la historia y los misterios que se esconden en sus pliegues desde nuestra ventana. Hoy nuestro viaje nos lleva hasta una tranquila tarde en Santander vestida por la tragedia. Era el 3 de noviembre de 1893, un día que comenzó como cualquier otro, pero que quedaría grabado en la memoria de la ciudad para siempre. En el puerto, la imponente figura del cabo Machichaco se perfilaba contra el cielo, cargado con un peligro mortal que pocos conocían. Lo que sucedió a continuación cambiaría la historia de Santander de manera irrevocable. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer y así poder crear más contenidos interesantes para ti. Y ahora sí, comenzamos. Era una tarde tranquila. El sol descendía con parsimonia sobre Santander, bañando la ciudad en una luz dorada. El 3 de noviembre de 1893 parecía ser un día como cualquier otro. Sin embargo, ese día Santander quedó marcado por una tragedia que cambiaría su historia para siempre. A la distancia, en el puerto se recortaba la silueta del cabo Machichaco, un imponente vapor que había llegado al puerto cargado con lo que, sin que muchos supieran, era una carga mortal: 1.700 cajas de dinamita y botellas de ácido sulfúrico. Las bodegas del barco albergaban una catástrofe latente, una bomba que, sin que nadie lo sospechara, estaba a punto de estallar. Las horas previas a la tragedia transcurrieron en la más completa normalidad. La nave había llegado a Santander después de salir de Bilbao, cuyo puerto estaba clausurado debido a una epidemia de cólera. El humo negro ascendía en espirales, el calor se volvía insoportable, pero la gente, atraída por la magnitud del suceso, se amontonaba cada vez más cerca. Entre el caos surgió un rumor: el barco llevaba dinamita. Algunos intentaron huir, pero otros, curiosos o incrédulos, volvieron al escuchar que parte de los explosivos ya habían sido descargados. Se sentían seguros, confiaban en que el fuego sería controlado. Las autoridades permanecían en el puerto, lo que para muchos fue señal de que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, dentro del cabo Machichaco, las fuerzas destructivas de la naturaleza estaban en pleno proceso. La combinación del ácido sulfúrico con el agua y la nitroglicerina comenzó a generar una reacción imparable. En un instante el tiempo pareció congelarse. El fuego se tornó en un rugido ensordecedor, seguido de una explosión tan violenta que estremeció a la ciudad entera. El estruendo fue devastador. En el puerto, familias enteras fueron lanzadas al aire y muchos más desaparecieron entre las olas o bajo los escombros. El cabo Machichaco, que hasta entonces había sido un barco orgulloso y majestuoso, se desintegró en una lluvia de metralla mortal. Balas, pedazos de metal y vigas salieron disparados como proyectiles, rasgando el aire y sembrando la muerte en todas direcciones. Las casas cercanas al puerto se derrumbaron, las calles se llenaron de humo, gritos y llanto. Santander en cuestión de segundos se había convertido en un campo de destrucción. La explosión había alcanzado a las zonas más alejadas. En la catedral, a más de 200 metros de distancia, cayeron enormes vigas. Los edificios cercanos al puerto ardían en llamas mientras la población corría en todas direcciones buscando refugio, buscando sobrevivir. La prensa no tardó en reaccionar. Los diarios de la época intentaron capturar el horror de aquel día. No había palabras suficientes para describir la magnitud de la tragedia. El suelo tembló y Santander, una ciudad vibrante y llena de vida, quedó reducida a escombros. Los números de las víctimas eran imposibles de calcular con exactitud. Se hablaba de cientos de muertos, de miles de heridos. Las aguas de la bahía escondían cadáveres, las calles se llenaban de desolación. La ciudad quedó descabezada, pues gran parte de sus autoridades también había perecido en la explosión. Pasaron los días, las semanas, pero la herida que el cabo Machichaco había dejado en Santander no cicatrizaría tan rápido. Era una catástrofe que marcó para siempre la memoria de quienes la vivieron. Una pesadilla que Santander tardaría mucho tiempo en superar. La explosión del cabo Machichaco fue más que una tragedia. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida y de lo impredecible del destino. La ciudad se reconstruyó con el tiempo, pero la sombra de aquel día de noviembre de 1893 nunca se desvaneció del todo. Las aguas del puerto, el aire salado y las calles de Santander aún guardan en susurros el eco de una historia que se niega a ser olvidada.